De las 8.231.613.070 personas que existen en el planeta, hay alrededor de 120 millones de japoneses, de los cuales solo uno se volvió millonario dibujando un manga a pesar de tener las peores habilidades artísticas posibles. Y aunque sería lógico pensar que ganar esta cifra sería tarea que solo una persona con una habilidad inigualable en lo artístico podría lograr, Koyoharu Gotoge, de quien hasta la fecha no sabemos su aspecto real, pero muchos rumores apuntan a que es una mujer, no solo sería la primera en conseguir esta hazaña en una editorial de un género dominado por los hombres, también sería la primera en conseguirlo con una de las peores habilidades artísticas en un campo dominado por mangakas que superan por mucho sus habilidades, llevando a mucha comunidad del anime a cuestionarse qué hizo que una persona que no cumple con el principal aspecto para desempeñarse en este tipo de trabajo lograra que su obra se volviera tan popular, siendo esa misma comunidad la que suele responder: todo gracias a su animación. Y es verdad que la animación de Demon Slayer es una experiencia distinta a la experiencia de leer el manga por los factores antes mencionados sobre el deficiente dibujo de Gotoge, comenzando por entender que la misma Gotoge afirma que desde su infancia ella reconocía que a pesar de tener un gusto por la cultura del manga, sus dibujos no eran nada buenos, logrando terminar su primer one shot hasta 2013 teniendo 24 años, donde lograría ser reconocida por primera vez como uno de los nuevos talentos de la Jump. Y a pesar de seguir intentando serializar algunos otros one shots, no sería hasta 2016 y varios intentos después que Gotoge lograría serializar Demon Slayer, su única obra hasta el momento, con 26 años de edad. Y este último dato es más importante de lo que crees, no porque sea una edad avanzada para publicar, sino porque a diferencia de muchos otros mangakas, que en sus años formativos trabajaron como asistentes adquiriendo la habilidad y conocimiento de otros artistas, Gotoge jamás trabajó en la industria hasta el momento de ser serializada, haciendo aún más cuestionable y evidente su exponencial crecimiento. Aunque es verdad, gran parte de este crecimiento se lo debe a su editor, el cual aconsejó cambiar algunos aspectos fundamentales con el personaje principal y otras cosas fundamentales, pues no es como si la editorial contara con una bola de cristal que le asegurara que en 4 años, cuando su anime se estrenara, Demon Slayer se volvería un éxito. Es evidente que algo de la obra de Gotoge debió de convencerlos aún y con todas las carencias antes mencionadas. Y esto se puede demostrar al principio de su serialización en la Jump, pues en su primer año Demon Slayer constantemente se encontraba en los puestos más bajos de popularidad, y no sería hasta su segundo año donde alcanzaría de forma más constante los primeros puestos, Situación que es más común de lo que crees. y esto lo podemos ver con el caso de Jujutsu Kaisen, obra que con igual frecuencia estaría en su primer año y medio en los últimos puestos, y no sería hasta después de ese lapso de tiempo y finalizado el arco de Shibuya que repetiría constantemente los primeros puestos de popularidad. Y esto es interesante al menos con Demon Slayer, pues aunque aún le faltaran 2 años para que se anunciara que esta obra tendría un anime, Y otro para ser estrenado. ya era popular entre la comunidad que consumía manga en Japón. No con la misma intensidad con la que más tarde lo conoceríamos en Occidente, pero sí con la suficiente para captar la atención de un estudio que hasta el momento fuera de la saga Fate no había tenido ningún éxito mayor. Pero con visión para entender. Que esta era una obra que contaba con todos los elementos necesarios para hacer un anime muy rentable. ¿Y sabías que este canal también podría tener un éxito mayor si te suscribes? Pues aunque les agradezco bastante que miren estos videos, según las cifras de YouTube en su mayoría no están suscritos a pesar de verlos de manera recurrente. Si te suscribes ayudarías al crecimiento de este canal, es gratis y te lo agradecería bastante. Regresando al video, obviamente, ni ellos imaginaban el fenómeno en el que se transformaría, pero supieron reconocer el potencial. ¿Y cuál es ese potencial? Básicamente el mismo que el editorial había visto, y que podemos resumir en 2 puntos: personajes y simplicidad. Comenzando por sus personajes, Demon Slayer no cuenta ni de cerca con los más profundos del anime, Pues exceptuando Tanjiro, del cual conocemos bastante de su pasado, motivaciones y crecimiento. Lo cierto es que de los cazadores y demonios sabemos muy poco, gracias a los pequeños flashbacks de cada arco en donde sean protagonistas. pero lo interesante del asunto. Aunque muchos no logren encariñarse con los personajes, estos cumplen de manera perfecta el rol para los que están asignados en cada punto de la historia, desde aquellos que aparecen brevemente pero impulsan el desarrollo de otros, hasta los que revelan poco a poco su verdadera importancia. Y todo esto gracias al segundo punto. Demon Slayer es simple. En el primer capítulo entendemos la motivación de Tanjiro y en pocos episodios conocemos la estructura general del mundo y su historia, con números y colores. Pues con algo tan simple como lunas numeradas no solo entendemos la escala de poder de la más débil a la más fuerte, también entendemos cuál es el camino a seguir de esta historia sin confusión sobre hacia dónde nos dirigimos. Ahora, que sea así de simple es bueno, no necesariamente. One Piece establece un mundo donde hay poderes graduales a los que hay que derrotar, aunque no establece cuál es el menor y cuál es el mayor, haciendo que la historia pueda ir de izquierda a derecha, Cuando le plazca. dándole el toque de incertidumbre necesaria, pero haciéndolo lo bastante larga para que muchos desistan en verla. Jujutsu Kaisen establece que Sukuna es el motivo a derrotar, pero nunca cuándo ni dónde, dando a pie a que pueda hacer cualquiera, En el momento que sea. haciendo que la gente se plantee infinidad de escenarios creando hype que posiblemente no terminarán cumpliéndose. Por eso cuanto más simple y lineal sea una obra, más dirigible resulta para el público. ¿Y cuál público? Cualquiera.
Demon Slayer no da giros bruscos en su narrativa, siendo fácil de procesar para todo tipo de espectadores, sumando aún algo más sencillo, los colores y formas. Cada personaje tiene una paleta visual y un diseño particular que lo hace identificable, incluso si no es de tu agrado. Los colores están pegados a personajes significativos o más relevantes, siendo fáciles de identificar. Naruto lo hizo con sus uniformes, Attack on Titan lo hizo con sus uniformes, y Demon Slayer lo logra de la misma manera. Algunos podrán llamarlo genérico, Pero es justamente lo que funciona. nos guste o no, el público es el que decide. Y Ufotable supo aprovechar cada uno de sus elementos a su favor, de lo contrario Ufotable tendría que ser el estudio que, sin importar el anime que le pongan enfrente, lo termine convirtiendo en una mina de oro, y eso Nunca volverá a suceder. pues después de que el fundador y director de Ufotable fuera sentenciado a 20 años de prisión meses después de estrenarse su primera temporada, cualquiera pensaría que por muy bien que se haya hecho el trabajo en su primera, el nombre de la empresa como de la obra podrían quedar manchados de forma permanente. Pero Sucedió todo lo contrario. el estudio decidió hacer lo que hasta el momento ningún otro anime se había atrevido, trasladando un arco completo a la pantalla grande en plena pandemia. Y este dato es importante porque mucha de la popularidad que esta obra le faltaba, la obtuvo gracias a que Demon Slayer se estrenó como una de las primeras películas recién abiertos los cines después del confinamiento, haciendo que mucha gente que posiblemente no veía anime o era de los primeros animes la viera solo por salir de su casa, quedando fascinados por lo antes mencionado y lo que en cuanto a animación el estudio podía ofrecer. El resto ya lo sabemos. Demon Slayer se volvió un éxito a nivel mundial, el arco del tren infinito rompió récords de taquilla en Japón y también fuera del país. Y así, una autora sin experiencia en la industria pasó a ganar más de 10.000 millones de yenes en regalías, el equivalente A 64 millones de dólares. ¿Gotoge tuvo suerte? Sí. ¿Gotoge fue perseverante en sus ideales? También. Pero más importante, me gustaría saber qué opinas tú. ¿Fue éxito, perseverancia o un poco de las dos? Lo seguro es que estamos ante un caso irrepetible en esta industria, aunque otros estudios intentan repetir la fórmula como Black Clover o Chainsaw Man, llevando arcos enteros al cine. Estamos a punto de descubrir si lograrán lo mismo que consiguió Demon Slayer fuera de Japón. Pues aunque Latinoamérica es una de las regiones que más consume anime, esto es en su mayoría con doblaje. Y en este otro video te muestro cómo gracias al doblaje el anime se ha vuelto tan popular.